para el retiro, para efecto de llevar a cabo el retiro de la propaganda correspondiente. Asimismo, ¿verdad?, la ley electoral señala que el retiro de esta propaganda la hará este organismo electoral, pudiéndose auxiliar de los ayuntamientos respectivos, y el costo que se genere con motivo del retiro de dicha propaganda se hará con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos pendientes de ejercer en el año que transcurre. Por lo tanto, este proyecto de acuerdo, ¿verdad?, de lineamientos contempla que a través de la Secretaría Ejecutiva y del personal que se habilite para ello, pues se harán recorridos en todo el estado a efecto de verificar la existencia de propaganda todavía colocada, a través de las funciones de la oficialía electoral. El personal que también se habilite al efecto, pues tendrá que dar fe de la existencia en los lugares en que así hubiera, ¿verdad?, propaganda electoral, y se procederá al retiro de la misma. Una vez hecho esto, el plazo que se contempla en el lapso de un mes aproximadamente, esta Secretaría Ejecutiva tendría que rendir un informe a este pleno dando cuenta, ¿verdad?, de la propaganda que se retiró, de los lugares en donde estaba fijada, de los partidos políticos que estaban digamos anunciados mediante esa propaganda, y un informe ya sobre el costo del retiro a cada uno de los partidos políticos que en su caso se hubiese ejercido este retiro de propaganda, ¿verdad?, de los que todavía tuvieran propaganda expuesta, ¿verdad?, en la vía pública. Básicamente este es el contenido de estos lineamientos para efecto de poder ya dar inicio a esta tarea en los próximos días. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias. A consideración del Pleno, en uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias, presidenta. Nada más una duda, ¿a partir de cuándo se realizaría ese recorrido que habla el acuerdo? A partir del lunes. ¿Sí? En uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál es el criterio para el cobro que en su caso deba de hacerse a los partidos políticos? Por favor, señor secretario. Sí, desde luego que en el informe, ¿verdad?, que se tendrá que rendir, tendrá que desglosarse y manejarse de una manera pormenorizada pues los gastos que se generarán, por ejemplo, en traslado, ¿verdad?, por los distintos municipios del estado, de personal de esta oficina, ¿verdad?, asimismo el material que tenga que ser utilizado para, en el caso de que se trate de bardas pintadas, bueno, para pintar esas bardas de blanco, ¿verdad?, volverlas a pintar ya sin propaganda política, o sea, lo que se ejerza en ese rubro, digamos, de material, ¿verdad?, de pintura, así como el sueldo del personal que se ocupe para llevar a cabo estas tareas. En uso de la voz la consejera Cecilia Mir. Yo tengo entendido que ya se han realizado algunos monitoreos en este sentido, y lo que quería yo proponer es que esos recorridos, si han cumplido con la verificación y con el requisito que está aquí en el punto 1, pues que también ya se den por buenos, porque están, ya pasó la fecha en que tenían que haber retirado la propaganda a los partidos políticos. Entonces, de alguna manera, pues también es una evidencia que se puede tomar en cuenta. En uso de la voz del secretario ejecutivo. A raíz de que este procedimiento se plantea en este pleno y en su caso de su posible aprobación, se establece que se deberá dar fe, ¿verdad?, a través de la oficialía electoral. Entonces, si bien tenemos un monitoreo ya preliminar que no es muy extensivo, únicamente abarca las principales avenidas de esta ciudad, y del cual se detectaron alrededor de una docena de bardas pintadas, o sea, no es una cantidad muy extensiva.
pues se podría proceder a verificar esos mismos lugares donde ya se tiene noticia, ¿verdad?, de la existencia de esa propaganda, para entonces, bueno, proceder al retiro de la misma e incorporarla a la cuenta que a cada partido se le empezaría a generar de anuncios, ¿verdad?, encontrados a su favor. Uso de la voz, la consejera Silvia. Sí, bueno, yo tengo entendido que son un poco más de una docena de bardas las que se identificaron. Hay 2 monitoreos ya establecidos, en el que hay aproximadamente 30, efectivamente solo se ha dado en el lado norte y poniente de la ciudad, ya está establecido y sí cumple, creo, con los lineamientos que aquí mismo se está desarrollando respecto a esta certificación y la fe electoral. Entonces sí consideraría que sería importante que se dejaran estas certificaciones, este monitoreo como válido para este proyecto, independientemente de los que se sigan haciendo, porque obviamente esto no cubre la totalidad de la ciudad y tampoco cubre el interior del estado. Entonces, independientemente de lo que está aquí, yo creo que sí debería de considerarse, que se tomen en consideración este monitoreo de estas 30 a 33 entre bardas y espectaculares que ya se han localizado efectivamente, para no hacer un doble trabajo, porque sí cumple con los requisitos que este proyecto ya ha señalado. Tengo también ahí algunos comentarios de fondo respecto a este acuerdo, en los puntos considerando en el quinto, del quinto al sexto. Yo quitaría el aspecto sexto porque no tiene una relación con este proyecto de acuerdo, y sin embargo sí se dejó fuera un artículo que es muy importante, que es el 250 del artículo fracción 15, que habla sobre las obligaciones de los candidatos independientes cuando se trata de propaganda. A ellos sí les da 30 días posteriores a la jornada electoral. Es importante que vengan considerando, porque las sanciones, hay diferencia entre el tratamiento de los partidos políticos y los candidatos independientes. Entonces sí quitaría el punto sexto, el quinto lo pasaría al sexto, y en el punto quinto establecería este artículo 250, donde se desarrollan las obligaciones que tienen los candidatos independientes. ¿Quieres que diga esto? En el punto también ya del acuerdo, en el punto 2, dice: la Secretaría Ejecutiva para el retiro de la propaganda electoral podrá solicitar el apoyo a los ayuntamientos respectivos, respetando en todo momento el procedimiento aquí establecido. En caso de contar con dicha colaboración, el ayuntamiento deberá de dar aviso de manera oficial de los costos que le haya generado el retiro de la misma, para efecto de poder incluirlo en el posible costo. Aquí no sería el posible costo, porque el ayuntamiento ya está estableciendo cuánto le costó, entonces no es un posible costo, y sí tendría que decirse el monto que se le cargará a las prerrogativas del partido político involucrado y mismo que será devuelto al ayuntamiento. Tenemos que establecer que este dinero no se va a quedar en el consejo, regresa al ayuntamiento, y en qué plazos regresaría al ayuntamiento. En este proceso, yo creo que manejaba el representante del Movimiento Ciudadano, también habría que decir si se les va a descontar en una sola administración o se les va a ir descontando periódicamente, porque es importante para podérselo entregar al ayuntamiento una vez que se haya ya realizado el descuento de estas prerrogativas, ¿no?, al partido político. Sería acá. Gracias, consejera. En uso de la voz, el representante del Movimiento Ciudadano. Nuevamente con este tema, porque hay muchos vacíos que pudieran en su momento representar dificultades para este propio Consejo. Por supuesto, y con independencia de las modificaciones que ha propuesto la consejera, que son pertinentes. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo poder aterrizar que los ayuntamientos van a hacer cobros cuando en sus leyes de ingresos no existen estos conceptos? Ese podría representar un problema. Segundo, ¿cuál va a ser el método? Se dice que va a haber un monitoreo. Después del monitoreo, ¿vuelven a acudir al retiro de propaganda o a cubrir, en el caso de las bardas, las bardas? ¿O es esa misma brigada que va avanzando la que lo va a hacer? Porque hace un momento me decían, bueno, habría que ver cuánto fue en viáticos, en gastos, en sueldos. Yo creo que
debería de establecerse una tabla básica de conceptos y de cobros, porque si a un partido político se le pretende cobrar el sueldo y los viáticos de una actividad inherente del Consejo, sería inapropiado, porque realmente el cobro debe de ser respecto de la labor que se va a hacer. No lo sé, ejemplo, retirar una lona que esté colgada en algún espectacular o en alguna casa, en alguna barda, volver a pintar una barda o blanquear, si me permiten el término, una barda, y no sé qué otro pudiera ser, pues simplemente es o quitar algún material de propaganda o cubrir un material de propaganda. Yo creo que lo adecuado es ya tener un tabulador de los costos de esa mano de obra y de ese material, que en su caso el material a emplear es, en el caso de las bardas, generalmente cal, pero en el caso de retiro de propaganda, pues no hay un material a emplear, es una mano de obra, de tal manera de que se puedan cuidar esos dos aspectos. Insisto, y en resumen, en primer lugar, un cuadro básico de conceptos de cobro para que sean determinados y determinables en su momento por la autoridad, y por otro lado, ver el tema de los ayuntamientos. No queremos enfrentarnos, seguramente nadie, ni el Consejo ni los partidos, a un cobro excesivo que pretenda hacer un ayuntamiento, sobre todo si en la ley de ingresos del ayuntamiento no existe ese concepto, por lo tanto no lo podría cobrar. El ayuntamiento solamente puede hacer las actividades que le manda la ley. En este caso sí le otorga la obligación o le da la obligación de auxiliar a este organismo, pero no la facultad de cobrar. Por favor, ver ese aspecto. Gracias. En uso de la voz, la consejera Cecilia Meade. Nada más es un comentario porque hay un supuesto que a lo mejor no se contempla. ¿Qué pasa si entre el monitoreo que se certifica y cuando se pretende ya retirar o repintar, el propio partido político lo hace en ese inter, como que es algo que también habría que considerar? Perdón, en uso de la voz del secretario ejecutivo para responder directamente. Si bien con relación, ¿verdad?, a alguna cuestión relativa al procedimiento, en la misma visita en que se está llevando a cabo una verificación de la existencia, ¿verdad?, de propaganda política, se lleva a cabo la fe electoral de la existencia de la misma,